Gloria a Dios. Antes de que se sienten, hermanos, si es que no se han sentado, los que ya se sentaron, vamos a ponernos de pie por unos segundos, hermanos, para dar lectura a la palabra del texto del día de hoy y orar para que sea nuestro Dios bendiciéndonos con su palabra. Abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 23. Y vamos a leer juntamente, hermanos, como congregación, como cuerpo local, el verso 23 y verso 24. Mateo capítulo 23, versículo 23. Dice la palabra de nuestro Dios, todos juntos, hermanos: ay de vosotros, escribas y fariseos, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por tu misericordia que has manifestado, continúas manifestando para cada uno de nosotros, Señor. Oramos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo el que nos permita, Señor, transmitir, mostrar, Señor, esa misma misericordia que tú muestras para con nosotros, que nosotros la mostremos para con los demás. Que el amor que tú has reflejado para con nosotros, nosotros lo podamos reflejar para los demás, Señor. No permita, Señor, que hipócritamente pongamos más atención a aquellas cosas que delante de tus ojos son menos importantes y al mismo tiempo descuidar lo que verdaderamente te importa, Señor. Sea tu Espíritu Santo, Señor, ayudándonos a tener las prioridades en orden de lo que tú esperas de nosotros. Gracias por permitirnos reunirnos en esta oportunidad, Señor. Confiamos en que tu palabra bendecirá nuestra vida, nuestra alma, Señor, pues es nuestro alimento espiritual. Abre nuestro entendimiento, Señor, y danos la templanza para poder cumplir lo que se espera de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Hemos llegado, hermanos, a la quinta razón por el juicio pronunciado por nuestro Señor Jesucristo para los falsos maestros de su época, los fariseos y los escribas. Esta quinta razón, como lo podemos ver, hermanos, o espero que ya lo hayamos visto, tiene que ver con el hecho de no tener las prioridades en orden, de dar una importancia mayor a lo que delante de los ojos de nuestro Dios es menos importante, y viceversa, dar una importancia menor a lo que verdaderamente es importante. Como seres humanos, hermanos, podemos cometer, o más bien constantemente cometemos el grave error de dar mayor importancia a lo que a nosotros personalmente nos interesa. Y es por eso que nosotros, cuando nos guiamos conforme a lo que nuestro corazón dicta, comúnmente, hermanos, las cosas importantes para nuestro Dios van a pasar a segundo plazo, y las cosas que para nosotros son importantes son las cosas a las cuales les vamos a dar aquella prioridad. Algo que cada uno de nosotros debemos de entender, hermanos, es que el momento que venimos a Cristo, hemos muerto a nuestros deseos, hemos muerto a nuestra voluntad, y ahora vivimos para Cristo. Lo que esto significa es de que lo que es importante para Cristo, de la misma forma debe ser importante para mí. Y es en parte, hermanos, el punto principal de lo que vamos a estar aprendiendo en este texto. Para empezar, hermanos, nos es necesario entender el contexto cultural de lo que pasaba en aquel entonces para poder entender las palabras pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo. Para ese entonces, hermanos, el antiguo pacto sigue vigente. Es decir, nuestro Señor Jesucristo todavía no va al madero. Nuestro Señor Jesucristo todavía no muere en aquella cruz pagando los pecados de usted y mis pecados. Por lo tanto, el antiguo pacto sigue vigente en conjunto con una gran lista de prácticas, tanto ceremoniales, tanto prácticas que apuntaban al cumplimiento final en la cruz, cuando nuestro Señor Jesucristo murió en aquel madero. Y una de estas prácticas, hermanos, era el diezmo. En el antiguo pacto, hermanos, cada israelita debía de pagar el diezmo. Contrario a lo que comúnmente se cree, hermanos, este diezmo no era 10%.
este diezmo, hermanos, era aproximadamente un 23.3%, pues en realidad eran 3 pagos o 3 diezmos que ellos en aquel entonces pagaban. No olvidemos, hermanos, que el pueblo de Israel, en el tiempo que nuestro Señor Jesucristo pronuncia estas palabras, vivían bajo un gobierno teocrático. Ellos gobernaban bajo la ley de Moisés, bajo la ley de Dios al pueblo. Ellos eran los propios jueces. De estos 3 diezmos, hermanos, o 3 pagos que el pueblo israelita pagaba, uno de ellos era para sostener a su gobierno teocrático, operada por los sacerdotes. Otro diezmo era para el apoyo de las ceremonias y las fiestas nacionales. Por todo el antiguo pacto, específicamente en el libro de Deuteronomio y Levítico, podemos ver una gran lista de ceremonias y fiestas que ellos año a año debían de cumplir. El segundo diezmo era para cubrir esas necesidades. El diezmo final, hermanos, era para la ayuda común. Típicamente se usaba para sostener a los huérfanos, a las viudas y a los levitas. Parte del diezmo que ellos pagaban en aquel entonces, hermanos, era no necesariamente a través de dinero, sino que era a través de su cosecha que ellos cada temporada recogían. En el libro de Levítico, capítulo 27, versículo 30, no perdamos Mateo 23, hermanos, pero en Levítico capítulo 27, versículo 30 dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Entonces el pueblo de Israel en aquel entonces, cuando hacían sus cosechas, juntaban toda esa cosecha agrícola que comúnmente incluía trigo, cebada, viñas, olivos, frutas, verduras. Y lo que hacían, hermanos, es de que como parte del pago inicial que ellos daban de este diezmo, de las primeras cosechas o la primera cosecha, ellos guardaban un porcentaje para entregarlo. Por ejemplo, Levítico capítulo 23, versículo 10 nos enseña que dice: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. A esta entrega se le conoce como las primicias. Hermanos, una nota breve. Las primicias, hermanos, es una práctica 100% aplicada al antiguo pacto. Sé que muchos de nosotros posiblemente hayamos incluso en ignorancia participado en tales cosas, hermanos, pero las primicias, hermanos, no tienen absolutamente ninguna aplicación para nosotros. De hecho, muchas de las cosas, la mayoría de las cosas que vemos en el antiguo pacto, hermanos, el propósito principal era apuntar a su cumplimiento mayor y supremo. En el caso de las primicias, todo apuntaba a Cristo. Vean lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Así como en el antiguo pacto la primera porción de sus cosechas era entregada para anticipar la completa cosecha que venía después, Cristo o la resurrección de Cristo, hermanos, es la primicia, pues nos anuncia el cumplimiento mayor que vendrá con cada uno de nosotros. Porque no sé si usted lo sabía, hermano, hermana, pero la palabra de Dios nos enseña en Primera de Corintios capítulo 15 que todos resucitaremos, y es precisamente ahí donde Pablo dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, primicias de los que durmieron es hecho. Solamente menciono esto como una nota, hermanos, para que no pensemos equivocadamente que las primicias es algo aplicable para nosotros, porque para nada es el caso. Lo que quiero resaltar aquí, hermanos, es cómo en el antiguo pacto ellos daban 3 pagos para sostener las diversas necesidades del gobierno teocrático y su templo. Este pago se hacía comúnmente a través de sus cosechas. Ahora, ¿qué es lo que hacían estos fariseos y escribas? Ahora entrando un poco al texto del cual aprendemos el día de hoy. Ellos reconocían, hermanos, que de sus cosechas debían de entregar el diezmo, la parte que le corresponde a Dios. Pero ellos llevaban esta práctica a un nivel mayor, hasta cierto punto exagerado,
De tal manera, hermanos, que ellos incluían el diezmo de aquellas plantas pequeñas que tenían en sus casas. No solamente de las cosechas primordiales que se llevaban a cabo, sino incluso de las macetitas que tenían en su casa, como lo era la menta, el eneldo y el comino. Estas hierbas, hermanos, no las vemos en cosechas grandes. Estas hierbas, hermanos, en aquel entonces, comúnmente la forma en que crecían era en la ventana de la casa de la persona, posiblemente cerca de la cocina. Posiblemente incluso personas aquí presentes tengan esa práctica. Nosotros allí en la casa, mi esposa plantó muchas cosas, pero una de ellas es la menta. De tal manera que si de repente se necesita, simplemente salimos a la yarda y ya se corta la menta. En aquel entonces, hermanos, ellos tenían sus macetitas y lo que hacían es que, considerando el mandato por parte de Dios, lo extendían a estas macetitas. De tal manera, hermanos, que de manera religiosa, de cada 10 hojitas de menta que cortaban, apartaban una para Dios. De cada 10 hojitas que ellos cortaban del eneldo, apartaban una para Dios. Al hacer esto, estos fariseos, escribas hipócritas, se levantaban el cuello porque según ellos estaban cumpliendo la ley de Dios al extremo, a lo máximo. Esto por sí solo aumentaba su orgullo. Sin embargo, hermanos, la denuncia presentada por nuestro Señor Jesucristo, claramente lo podemos ver, es porque ellos se esmeraban religiosamente a apartar el 10% de estas plantitas, pero al mismo tiempo hacían a un lado la parte más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Estos fariseos entonces se levantaban el cuello por cortar sus 10 hojitas de estas plantas, apartaban el 10% y ellos se sentían justos y rectos delante de Dios, pero para nada les importaba la parte más importante, que es la justicia, misericordia y la fe. Como ya lo mencioné al principio, el punto principal de esta enseñanza, queridos hermanos, tiene que ver con invertir las prioridades de nuestro Dios. Nosotros hoy en día podríamos estar cometiendo el mismo problema, de que aquellas cosas que a los ojos de Dios son insignificantes o de menos importancia, nos esmeramos para cumplirlo. Pero aquí, aparte verdaderamente importante, la descartamos y la hacemos a un lado. Vamos a entrar en detalle en todo esto. Para empezar, hermanos, en la propia ley podemos ver que nuestro Dios de manera repetida les enseñó que esto era lo más importante, que ellos estaban haciendo a un lado. El capítulo que leíamos al principio del servicio fue Miqueas capítulo 6. Y quiero leerles una vez más, hermanos, el versículo 8, que una vez más, hermanos, en este caso estamos regresando al antiguo pacto. Miqueas capítulo 6, versículo 8, dice la palabra de nuestro Dios: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahora, a la luz de esta instrucción en la ley por parte de nuestro Dios, ¿cuál es el comportamiento que hemos visto a lo largo del estudio del Evangelio de Mateo en estos fariseos y escribas hipócritas? Eran personas faltas de misericordia, eran personas abusivas, no les importaba la necesidad del prójimo, ponían cargas pesadas sobre ellos, pero eso sí, se levantaban el cuello porque guardaban el 10% de las hojitas de sus macetitas en su casa. Eso, queridos hermanos, es lo que Jesús está atacando en este versículo. Es por eso que ahora entendemos, hermanos, la frase repetida por parte de nuestro Señor Jesús: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Porque con estos fariseos, con estos líderes religiosos, eran puras apariencias. Ahora notemos, hermanos, que nuestro Dios no está denunciando el hecho de que ellos apartasen esas hojitas por sí solas. Porque si ellos hubiesen hecho eso con la actitud correcta, considerando lo más importante para Dios, eso hubiese sido aceptable. Pero una vez más, el problema principal tratado aquí, hermanos, es que ellos invertían las prioridades para nuestro Dios. Se enfocaban en cumplir lo que a Dios no le es tan importante, y lo que verdaderamente le importa a Dios no les importaba en lo más mínimo. El problema con ellos era su orden torcido
de prioridades. De hecho, hermanos, es lo que Jesús resalta al mencionar las palabras que encontramos en el versículo 24 de Mateo capítulo 23. Dice la palabra de nuestro Dios que Jesús les dice, después de desenmascarar su hipocresía: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Antiguamente, hermanos, los escribas y fariseos ponían un tipo de filtro en las copas de vino que ellos consumían, para así colar cualquier tipo de mosquito que pudiese caer en la copa de vino. Ahora, ¿por qué? Porque para ellos, hermanos, el mosquito era considerado un animal inmundo. Pero no solamente el mosquito. En la ley de Dios, hermanos, podemos ver que el camello era un animal inmundo. No tienen que ir para allá, pero yo les leo Levítico capítulo 11, versículo 4, que dice: pero de los que rumían o que tienen pezuña no comeréis estos. El camello, porque rumía pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Entonces tenemos aquí dos animales mencionados por Jesús en esta desenmascaración para estos líderes religiosos. Tenemos el mosquito y tenemos el camello. Respectivamente, hermanos, estos animales representaban al animal más pequeño y al animal más enorme en su contexto de aquellos animales inmundos. ¿Y qué es lo que Jesús les dice? Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Al invertir sus prioridades, ellos estaban muy preocupados de no tragarse el mosquito, pero no les importaba, figuradamente hablando, tragarse el camello. Estos fariseos cuidadosamente se preocupaban de no comerse esos mosquitos, pero a la vez se tragaban el enorme camello. Una vez más, figuradamente hablando. Qué tremendos fariseos, ¿verdad, hermanos? Pero ahora viene la pregunta: ¿qué hay de nosotros? No olvidemos, hermanos, las enseñanzas de las cuales aprendemos en esta serie expositiva tienen una aplicación directa para que nosotros entendamos lo que sucedía en aquel entonces. Pero, queridos hermanos, lamento que el mismo problema que Jesús resalta con estos líderes religiosos sucede en la iglesia el día de hoy. Nosotros, de la misma manera, queridos hermanos, hipócritamente podemos estar día a día colando el mosquito. Podemos estarnos preocupando de manera desmedida por las cosas más pequeñas y las cosas más importantes hacerlas completamente a un lado. Eso, queridos hermanos, es colar el mosquito, tragarnos el camello. Y como que somos muy buenos, hermanos, para tragarnos el camello. Hay veces que incluso podemos asarlo. Nos podemos comer el camello en salsa roja, con carne de puerco. Podemos hacer hasta tacos de camello, hermanos. Pero estamos preocupados por colar el mosquito. Ahora, ¿de qué manera se manifiesta esto en la práctica? Comenta el pastor y comentarista Samuel Pérez Millos. Están interesados en asuntos externos y aspectos de poca o ninguna importancia. Hacen énfasis en el modo de vestir, conforme a lo que ellos entienden que la Biblia demanda, en el modo de expansión lícita, en los lugares a donde se debe o no asistir, al modo de llevar a cabo el culto, a los cánticos que se deben de cantar en la congregación y, en fin, todo cuanto no tienen verdadera importancia delante de Dios, pero que da un aspecto piadoso al que lo practica, mientras abandonan la parte más importante de la vida cristiana, que es el amor a los hermanos. Mantienen tosudamente las tradiciones heredadas de los antiguos, pero no avanzan en el camino de la comunión. Son capaces de revolver cielo y tierra para hacer las cosas como siempre se hicieron, pero incapaces de guardar con solicitud la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Queridos hermanos, nosotros podríamos estar colando el mosquito y tragándonos el camello cuando nos preocupamos mucho por aquello externo, pero no existe misericordia y amor en nuestro corazón por nuestro prójimo. Cuando eso se manifiesta en nosotros, queridos hermanos, somos los fariseos del siglo XXI. Y esa es la aplicación y la importancia, queridos hermanos,
de desglosar los textos para poder entender su significado. Porque al leer escenas como estas podríamos decir que tremendos fariseos, pero una vez más, estar completamente ciegos a nuestro propio comportamiento. Y queridos hermanos, a los ojos de nuestro Dios, la unidad de la iglesia, el amor que debemos demostrar los unos para con otros, la misericordia que debemos demostrar, es un asunto primordial. De hecho, Efesios capítulo 4, versículo 13 nos enseña: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ese es el propósito, hermanos. Que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A este tipo de personas, hermanos, mencionadas, se preocupaban mucho por evitar los pecados menores, pero cometían los pecados más graves a los ojos de nuestro Dios. Este comportamiento por sí solo les ganó el título de guías ciegos. Ahora, al analizar este texto, hermanos, espero que cada uno de nosotros, sin cometer el grave error de comenzar a pensar en el hermano de la derecha o la hermana de la izquierda, analicemos nuestro propio comportamiento. No vaya a ser, hermanos, como ya lo mencioné, que nosotros seamos el tipo de persona que nos encanta colar el mosquito, pero que saliendo de la iglesia vamos a comer camello asado. Porque si ese es el caso, queridos hermanos, estamos en graves problemas delante de nuestro Dios. Porque hemos invertido las prioridades como lo hicieron los fariseos y los escribas en aquel entonces. ¿De qué manera podríamos hacer esto? Podemos hipócritamente rechazar a personas que piensan diferente a nosotros en asuntos triviales. Podemos llenarnos de orgullo y pensar que somos mayores que ellos porque consideramos vestirnos de una manera un poco más modesta que los demás. Pero al mismo tiempo, no mostrar ni amor ni misericordia por los demás. Nosotros colamos el mosquito y nos tragamos el camello cuando nos importa de qué manera se visten las personas, pero no nos importa su bienestar espiritual. Nosotros colamos el mosquito y nos tragamos el camello cuando nos importan más las actividades y las reglas dentro de la propia iglesia antes que la propia salud espiritual de la iglesia. Eso, queridos hermanos, son solamente algunos ejemplos de la manera en que nosotros el día de hoy podríamos estar colando el mosquito y tragándonos el camello. ¿Qué es lo que más nos importa a nosotros, queridos hermanos, en las relaciones que tenemos con nuestro prójimo? No olvidemos, hermanos, que el gran mandamiento que nuestro Señor Jesús mencionó es: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. El segundo es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aparentemente como que esa parte se nos ha olvidado. Y cuando se trata de la relación con nuestro prójimo, hacemos a un lado la misericordia, hacemos a un lado el amor, pero sí resaltamos aquellas cosas que pueden ser consideradas triviales o de menos importancia. Uno de los comentaristas que comúnmente los predicadores en esta iglesia analizamos, hay varios comentaristas que leemos, hermanos, pero uno de ellos que llamó mi atención en este texto en particular es el comentarista y también fue pastor David Burg. Este comentarista pastor, hermanos, sirvió como pastor en la iglesia evangélica bautista en la ciudad de Barcelona, y él presenta en este propio comentario un ejemplo, hermanos, práctico de qué manera nosotros podíamos estar colando el mosquito y tragándonos el camello. Y este pastor comentarista comenta acerca de una situación que surgió en la iglesia, en la cual había un debate por parte de los líderes, por parte de los ancianos, si podían o no bautizar a un joven. Este joven, comenta David, se había convertido de la calle, sin antecedente evangélico alguno. Era un joven precioso, lleno de su primer amor en Cristo, deseoso de servir a los hermanos, un buen ejemplo de la rectitud, la compasión y la fidelidad que se espera de los creyentes. Pero ¿cuál era el pecado debatido, si se podía o no bautizar? El joven traía un arete en la oreja. Colar el mosquito y traer el camello. Les importaban las apariencias.
pero no les importaba, no tenían compasión por esa alma necesitada de un joven recién convertido. Lamento, queridos hermanos, que nosotros podríamos estar haciendo lo mismo el día de hoy. Eso es solamente un ejemplo. Porque esta aplicación, hermanos, lamentablemente somos demasiado buenos para juzgar a la gente de acuerdo a lo que nosotros consideramos que es correcto. Y si la gente no vive bajo lo que nosotros consideramos que es correcto, entonces los demás están equivocados. Hacemos a un lado por completamente lo que tiene que ver con el amor y la compasión. Queridos hermanos, nosotros podríamos ser el tipo de persona que aparentemente usa la ropa correcta para ir a la iglesia. Podemos congregarnos constantemente. Puede que incluso seamos generosos al tiempo de ofrendar, pero al mismo tiempo no tener amor por el prójimo. Y queridos hermanos, ese comportamiento delante de los ojos de Dios es causa de juicio, porque hemos invertido las prioridades. Nos preocupamos por lo que nuestros ojos pueden ver, pero no nos importa la salud, el estado espiritual de aquellos hermanos nuestros que nos rodean, que Dios nos ha mandado, no sugerido, que les amemos como a nosotros mismos. Puede que ese mismo tipo de persona que acabo de describir, que usa la ropa correcta, que se congrega constantemente, que es generoso con sus ofrendas, al mismo tiempo sea la persona más enojona, más criticona, incluso la que sea conocida en el trabajo como la que más tiempo roba. Pero en la iglesia sí se levanta el cuello porque se viste de la manera correcta, escucha la música que él considera correcta y por eso juzga a los demás. Este tipo de persona, queridos hermanos, le encanta resaltar los errores en los demás y es completamente ciego o ciega a los suyos. Este tipo de persona va a poner presión para que los demás cumplan las normas que él o ella misma ha decidido en su propia cabeza. Coláis el mosquito y tragáis el camello. Ahora, ¿esto quiere decir que estas cosas mencionadas no importan? Para nada es lo que esto nos está enseñando, hermanos. Importa la manera en que vestimos, importa la manera en que hablamos, importa nuestro comportamiento, importa qué música escuchamos, pero si nosotros nos enfocamos en esas cosas al mismo tiempo que hacemos a un lado la misericordia y el amor por nuestro prójimo, somos los más grandes fariseos del siglo XXI. Y eso es causa de juicio ante los ojos de Dios, hermanos. Es causa de juicio. El problema, considero, es que nosotros, como ya lo mencioné, hermanos, automáticamente esperamos que el estado y crecimiento espiritual que Dios hace con los demás sea al paso nuestro. ¿A qué me refiero con eso? Es decir, si yo en mi caminar cristiano ya no tengo problema con la forma de vestir, nadie más la debe de tener. Si yo ya no tengo problema con la manera de hablar, nadie más la debe de tener. Si yo ya no tengo problema con la música que escucho, nadie más la debe de tener. Si yo todavía tengo problema de ser chismoso y criticón, ahí sí espérenme porque hay que ser amorosos, hermanos. Ese es un ejemplo perfecto: colar el mosquito y tragar el camello. Juzgamos a los demás, hermanos, con falta de amor y misericordia, y esperamos que el crecimiento espiritual de las personas que nos rodean sea de acuerdo a nuestro propio paso. Eso es demasiado conveniente, hermanos, porque seamos sinceros, es mucho más fácil resaltar los errores de los demás en aquellas áreas que yo considero en mi mente que yo tengo bajo control. Pero aquellas cosas en las cuales yo estoy tropezando, no, hermano, de eso no hay que hablar. Hay que mostrar el amor de Cristo. Hermanos, ese comportamiento es igual de hipócrita que los fariseos y escribas en aquel entonces. La falta de amor y misericordia, queridos hermanos, va a querer ver a los demás a través de su propio lente, a través de su propia experiencia, no a través del lente bíblico. Pero queridos hermanos, si con algo salimos en esta oportunidad de este servicio, que sea con lo siguiente: con el entendimiento, queridos hermanos, de que en cada uno de nosotros nos encontramos vasos rotos, siendo moldeados y perfeccionados por aquel que es justo y el perfecto alfarero. Y queridos hermanos, el alfarero va a tener que arreglar ciertos asuntos en algunos instrumentos que en otros no. Eso no es cuestión para que nos levantemos el cuello,
Porque, queridos hermanos, Dios con cada una de estas vasijas rotas que está perfeccionando, está tratando diferentes asuntos. No te preocupes tanto por aquellas áreas que tú ya tienes bajo control para que comiences a juzgar a los demás. Preocúpate por mostrar el amor, misericordia y fe que Dios espera de ti. Pues si nosotros no hacemos eso, queridos hermanos, somos los más grandes fariseos del siglo XXI. Cuando nosotros ponemos un énfasis desmedido por aquello trivial, aquello que incluso puede ser cuestión de opiniones, hermanos, pero hacemos a un lado lo que es verdaderamente importante, es causa de juicio delante de los ojos de nuestro Dios. Poner atención en las cosas, hermanos, consideradas pequeñas a los ojos de Dios, y al mismo tiempo no atender lo más importante, nos hacen los más grandes fariseos de nuestros tiempos. Como estos fariseos a los cuales Jesús desenmascara, que no había amor, no había misericordia, no había fe, pero se levantaban el cuello juntando sus hojitas de menta y estas pequeñas plantitas, haciendo a la vez al lado lo más importante: justicia, misericordia y fe. Quiero que veamos ahora, hermanos, de una manera un poco detallada, la parte más importante que estos fariseos habían hecho a un lado. No vaya a ser, queridos hermanos, que en medio de nosotros se encuentre algún fariseo del siglo XXI que está haciendo estas cosas importantes a los ojos de Dios a un lado, pero poniendo mucha atención a lo que a los ojos de Dios no es tan importante. La primera cosa que menciona nuestro Dios, hermanos, es la justicia. Ahora, ¿de qué manera se refleja esta justicia mencionada por Jesús en una persona? Bueno, una persona justa actúa con rectitud e integridad. La actitud se da en lo más interno de nuestro ser, pero se manifiesta en lo externo. Y en el contexto mencionado, queridos hermanos, tiene que ver la manera en que nos relacionamos entre nosotros. ¿De qué manera podemos ver un ejemplo? Hermanos, una persona que carece de la justicia que Dios está hablando es una persona que en la relación que tiene con los prójimos puede ver al hermano y saludarlo: hermano, Dios te bendiga. Y el momento que ya no se ve, ese hermano es de lo peor. Le damos la puñalada por la espalda. No hay justicia en esa persona, solamente hipocresía. Porque esa persona está actuando, está obrando de acuerdo a lo que la gente ve. Delante de la congregación, si quiere tener esa apariencia de una persona justa. Pero, queridos hermanos, esta verdadera justicia tiene que ver con lo que está en nuestro interior, que se va a manifestar de una manera general y completa en lo exterior. La persona justa hace lo correcto aunque nadie la vea. En el contexto de las relaciones con nuestro prójimo, tiene que ver incluso, hermanos, con aquellas personas que posiblemente podemos considerar que tenemos un problema y que estamos muy cómodos hablando de tal persona con media congregación, pero no podemos hablar con esa persona directa como Dios demanda. Porque la palabra de Dios nos enseña: si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Ve y cuéntaselo a todos los hermanos de la iglesia. ¿No dice eso, hermanos? ¿Qué es lo que dice? Si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él estando tú y él a solas. Una persona justa, queridos hermanos, va a hacer eso. Una persona que carece de esta justicia jamás lo va a hablar con la persona, pero muy cómodamente va a estar hablando con todos los demás en contra de esa persona. Estos fariseos y escribas no tenían justicia. Por eso Jesús los desenmascara. Y lo podemos ver claramente, hermanos, porque estos fariseos hipócritamente iban a las casas de las viudas, hacían sus largas oraciones para ganar la confianza de ellas, y una vez que ganaban la confianza, las devoraban, les quitaban todas sus pertenencias. Una persona justa, queridos hermanos, imita la propia justicia de su Dios. Isaías capítulo 26, versículo 7 lo expresa de la siguiente manera: el camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma.
Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Queridos hermanos, cada verdadero hijo de Dios debe de anhelar, buscar y crecer en la justicia mencionada por nuestro Dios. Vean lo que dice Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. De hecho, hermanos, si no lo sabían, fuera o separados de la verdadera justicia mencionada por Jesús, ninguno de nosotros, hermanos, podrá ver a Dios. Acompáñenme rápidamente, hermanos, al libro de Salmos capítulo 11. Salmos capítulo 11. Y ayúdenme a leer, hermanos, lo que dice el versículo 7. Dice la palabra de nuestro Dios: porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Demos unas volteadas allá al libro de Salmos y lleguemos al capítulo 15. Versículo 1 de Salmos capítulo 15. Dice la palabra de nuestro Dios: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Cómo dice, hermanos? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, como dice el versículo 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Estos fariseos hacían bastante mal a su prójimo, pero delante de la gente les encantaba mantener su apariencia de piedad. Nosotros podríamos estar cometiendo el mismo error el día de hoy. Cuando ponemos atención a aquellos asuntos triviales y de menos importancia, y no mostramos el amor y la misericordia por nuestro prójimo, queridos hermanos, tal comportamiento es digno de juicio delante de nuestro Dios. Por si nosotros lo hemos identificado, hermano, hermana, hay tiempo de ponerte a cuentas con tu Dios. La segunda cosa que nuestro Señor Jesucristo menciona es la misericordia. Esta misericordia, hermanos, cuando la vemos operada en nuestro Dios, siempre va acompañada de la misma justicia. Y quiero que veamos un ejemplo en el libro de Zacarías, está poquito atrás del libro de Mateo, hermanos, capítulo 7, versículo 8. Y esta considero, hermanos, que de las tres puede ser en la que más podríamos estar flaqueando. Vean lo que dice Zacarías capítulo 7, versículo 8. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos diciendo, ¿cómo dice, hermanos? Juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón, como dice, contra su hermano. Nosotros podríamos estar cometiendo el error, hermanos, de pensar que estamos obrando en justicia, pero separado de misericordia. Y eso ante los ojos de Dios, hermanos, simplemente es imposible. ¿De qué manera se manifiesta esto? Hipócritamente, hermanos, podemos hacer lo que es correcto, pero por las razones incorrectas. Incluso, hermanos, podríamos hacer lo correcto sin tener misericordia hacia nuestro prójimo. Regresando al ejemplo presentado, hermanos, de la instrucción por parte de nuestro Dios en el libro de Mateo, cuando surge un conflicto en medio de nosotros, la palabra de Dios nos enseña: si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él estando tú y él solos. Esa es una instrucción por parte de Dios. ¿De qué manera yo puedo cumplir la parte de la justicia, hablando entre comillas, separado de la misericordia? Que por ejemplo, si el pastor Carlos me ofendió, yo considero seguir la instrucción por parte de Dios. Digo: Carlos, ¿podemos hablar al final del servicio? Sí. Y ya estando él y yo solos, en vez de que yo tenga una conversación con el propósito de que él vea a su hermano y lo rectifique, hablo con él a solas, según yo, siguiendo la instrucción bíblica, pero solamente para hablar cosas en contra de él, para solamente hacerlo sentir mal.
hipócritamente estoy yo cumpliendo justicia separado de misericordia. Hermanos, muchas veces nosotros podemos hacer lo que se considera correcto por las razones incorrectas. En el ejemplo presentado podríamos decir, sí, ahorita que lo agarre, va a ver cómo le va a ir. Cuando el propósito principal debe ser que la armonía en la congregación se restaure. Podemos ver, hermanos, cómo podemos actuar aparentemente en justicia separado de misericordia. Por eso nuestro Dios dice, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Estos fariseos hipócritas trataban al pueblo de una manera dura y severa. Se aprovechaban de los más indefensos y al necesitado. Tanto física como espiritualmente no les mostraban misericordia. Y queridos hermanos, una de las características de aquellos faltos de misericordia es que van a ver a las demás personas como inmerecedores, lo cual es una tremenda paradoja porque la misericordia es simplemente algo que no merecemos, hermanos. Estos propios fariseos, hermanos, estaban en contra de Jesús por el simple hecho de que Jesús mostró misericordia. Según los fariseos, hermanos, Jesús no debía de tener algún tipo de compañerismo con Mateo, pues Mateo era un publicano. De tal manera que cuando estos tremendos hipócritas ven que Jesús se acerca a Mateo, el publicano, dicen, pero ¿por qué tu maestro está hablando que no sabe que es un publicano? Él no merece que tú hables con él no merece favor, él no merece misericordia. ¿De qué manera respondió Jesús? Mateo capítulo 9, versículo 12. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Queridos hermanos, nos va a ser mucho más fácil mostrar la misericordia a nuestro prójimo cuando entendemos en su totalidad la misericordia de Dios reflejada a nosotros. Cuando entendemos, queridos hermanos, que fuera de la misericordia de Dios ninguno de nosotros merecía despertar esta mañana. Separados de la misericordia de Dios, queridos hermanos, todos en este preciso momento merecemos que se abra un tremendo hoyo en este edificio y nos trague a las profundidades del infierno. Pero muchos de nosotros estamos contentos por haber recibido la misericordia de Dios, según nosotros, pero no poder reflejar la misma misericordia hacia nuestro prójimo. Una de las características primordiales, queridos hermanos, de una persona que no muestra misericordia con su prójimo es que verdaderamente no ha experimentado la misericordia de Dios. Cuando nosotros entendemos todo lo que Dios nos ha perdonado, hermanos, es mucho más fácil nosotros mostrar misericordia hacia nuestro prójimo. Pero cuando no lo entendemos, vamos a mostrar un comportamiento severo, duro, hacia nuestro prójimo. La tercera virtud mencionada que estos fariseos habían hecho a un lado es la fe. Ahora, ¿qué es la fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1 lo describe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, hermanos, no tiene que ver con el hecho de que si yo verdaderamente deseo algo y lo creo demasiado fuerte, Dios lo va a cumplir. Esa no es la fe bíblica, hermanos. La fe no tiene que ver con que el hecho de que sea una herramienta para tomarle el brazo a Dios y torcérselo, porque ahora ya creemos lo suficientemente fuerte, entonces Dios no lo debe de cumplir. Eso no es la fe, hermanos. La verdadera fe es la confianza en Dios y sus promesas, pase lo que pase. Ahora surge la pregunta, ¿qué tiene que ver la fe con lo que estamos aprendiendo? ¿Qué tiene que ver la fe con mostrar misericordia, justicia hacia nuestro prójimo? Bueno, en el contexto de esta instrucción por parte de nuestro Dios, hermanos, la verdadera y auténtica fe nos va a guiar, nos va a empujar a una auténtica fidelidad a la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando esta fe que estos fariseos estaban haciendo a un lado,
verdaderamente está en nosotros, hermanos, con toda fidelidad vamos a cumplir lo que Dios espera de nosotros. En el contexto de este texto, queridos hermanos, tiene que ver con la manera en que nos relacionamos entre nosotros. ¿Qué ejemplo podríamos pensar en cuanto a esto? Gálatas capítulo 5, versículo 13. Nos enseña la palabra de nuestro Dios. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino, ¿cómo dice, hermanos? Servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En una persona que opera la fe mencionada por nuestro Señor Jesucristo, va a ver este texto y por la propia fe va a ser impulsado. Si mi Dios demanda eso de mí, yo debo de servir a mi hermano con amor y debo de amarlo como a mí mismo. Aquella persona que no opera la fe verdadera va a ser selectiva en qué mandamientos va a obedecer por parte de nuestro Dios. Pero si nosotros tenemos la fe verdadera, queridos hermanos, reconocemos que Dios es fiel, sus palabras son fieles. Por lo tanto, todo lo que mi Dios instruye de mí, yo lo debo de cumplir. Yo voy a ser sumiso a lo que Dios espera de mí. Efesios capítulo 4, versículo 32 nos enseña: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Que esto va de la mano de lo que les mencionaba, hermanos. Aquella persona que ha sido perdonada por Dios, aquella persona que ha experimentado la misericordia de Dios, le va a ser mucho más fácil, hermanos, mostrar la misericordia hacia su prójimo. Tal persona va a entender, queridos hermanos, que el proceso de crecimiento espiritual en la iglesia que somos cada uno de nosotros es a un nivel individual. Hermano, hermana, no te jactes de aquellas áreas que tú consideras que tienes bajo control que otros hermanos están flaqueando. No te jactes. Más bien usa ese conocimiento que tú tienes para ver cómo ayudas a tu prójimo. En amor, en misericordia. En realidad, hermanos, todo lo que nuestro Dios ha mencionado va de la mano. No podemos operar en la justicia y misericordia mencionada separada de la fe. Todo va de la mano, es como un paquete 3 por 1. Si la verdadera fe está en nosotros, hermanos, por consecuencia vamos a operar en la misma justicia y la misma misericordia que estos líderes religiosos habían hecho completamente a un lado. Para concluir, ¿de qué manera nosotros, hermanos, vemos los mosquitos y los camellos que nos rodean? Somos el tipo de persona que nos hartamos demasiado cuando aquellas cosas pequeñas surgen en medio de nosotros, a la vez haciendo a un lado lo más importante: la misericordia, la fe, la justicia, el amor por el prójimo. Vemos a nuestros hermanos que están teniendo luchas en áreas diferentes a las de nosotros como inferiores a nosotros mismos. Nos creemos superiores a los demás por la manera en que vestimos, la música que escuchamos, los predicadores que escuchamos. Hermanos, años atrás, recuerdo cuando yo fui expuesto a lo que se le conoce como la teología reformada. Uno de los maestros que Dios usó, él ya partió con el Señor, para que yo entendiera muchas cosas, es el pastor R.C. Sproul. Esto lo he compartido con algunos de ustedes. Cuando yo aprendí y entendí muchas cosas, hermanos, cometí un gravísimo error. Que por el propio conocimiento que yo había adquirido, ahora comenzaba a ver a aquellos que me rodeaban como inferiores. Comenzaba a juzgar. Y lamento, queridos hermanos, que muchas veces nosotros cometemos el mismo error. En vez de mostrar el amor, misericordia por el conocimiento adquirido para que los demás crezcamos en ese amor,
comenzamos a colar el mosquito y tragarnos el camello. Juzgar a los demás, que no tienen el mismo crecimiento espiritual de acuerdo a nuestro propio criterio. ¿A poco? ¿Escuchaste que el hermano la otra vez lo escuché? Estaba oyendo una cumbia, ¿no, hermano? Oh, sí, ¿y cuántas veces le has hablado para ver cómo está espiritualmente? Oh, no, eso no importa, hermano. Hermanos, aquí nadie es perfecto. Espero que todos lo entendamos, ¿verdad? Somos vasos rotos, siendo arreglados por el que es perfecto, nuestro alfarero. Hermano, hermana, no esperes que el crecimiento que Dios está llevando contigo sea al mismo paso que los demás. Porque cuando nosotros tenemos esa expectativa, lo único que va a generar en nosotros es frustración. Pero ¿cómo que ese hermano todavía le batalla con eso? Yo ya lo liberé desde hace 3 años. Gloria a Dios, hermano, hermana. Con el hermano Dios está trabajando de una manera diferente. No te jactes, no seas fariseo. Muestra amor, muestra misericordia, muestra la verdadera fe. Ve de qué manera le puedes ayudar. Nos levantamos el cuello delante de Dios, hermanos, cuando nosotros cumplimos ciertas reglas sin importarnos el bienestar de los demás. Podemos incluso mostrar, experimentar rencor por los demás. Si ese es el caso, hermanos, somos los más grandes fariseos del siglo XXI. O verdaderamente les amamos y les mostramos la misericordia, justicia y operamos en la fe que Dios espera en cada uno de nosotros. Solo hay 2 opciones en esto, hermanos. Proverbios capítulo 21, versículo 3. Les voy a invitar, hermanos, que nos pongamos de pie. Proverbios capítulo 21, versículo 3. Ayúdeme a leerlo todos juntos, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta oportunidad por tu palabra, Señor. Palabra que es fiel y verdadera. Tu palabra que es como un espejo, Señor, que nos muestra nuestra verdadera condición. Muchas veces, Señor, en nuestro orgullo nosotros podemos tener una idea errónea de nuestro estado espiritual delante de ti. Equivocadamente podemos pensar que al cumplir ciertos ritos, ciertas prácticas superficiales, estamos limpios. Pero si nosotros cumplimos con esa parte, separados de la verdadera misericordia, el amor, la fe, justicia, somos hipócritas delante de ti, Señor. Por lo tanto, yo te pido, Señor, que nos perdones en primer lugar si ese comportamiento se ha llevado a cabo a través de nosotros. Pero a la vez oramos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo, pues solamente tu Espíritu Santo puede cumplir esta parte en nosotros. Que genere en nosotros, Señor, el verdadero amor por nuestro prójimo. Que genere en nosotros esa verdadera misericordia que hemos recibido por parte de ti, oh Dios. Delante de ti lo único que merecemos, Señor, es el infierno. Es la condenación eterna. Pero tú has sido misericordioso, no dando a nosotros lo que merecemos. Enséñanos, Señor, ayúdanos a mostrar esa misma misericordia para nuestro prójimo. Tu siervo Pablo, inspirado por tu Espíritu, decía, la carta a los romanos, que tuviésemos cuidado, que tuviesen cuidado de juzgar a aquellas personas que pensaban diferente en asuntos triviales. Señor, perdónanos si nosotros con rencor, con desprecio, con falta de amor, falta de misericordia, hemos juzgado a nuestro prójimo porque según nuestro propio conocimiento no tiene la estatura espiritual que nosotros creemos que debe de tener. Señor, en medio de tu iglesia el único perfecto eres tú, oh Cristo de la gloria. Sabemos, Señor, que eso no es una excusa para que nosotros no nos esforcemos a mejorar, pero sabemos, Señor, que tú llevarás a cabo la obra personalmente en cada uno de nosotros conforme a tu perfecta sabiduría, Señor. Confiamos a la vez, Señor, como tu palabra nos enseña en el libro de Filipenses, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, ayúdanos, Señor, a que no seamos el tipo de persona que colamos el mosquito pero nos tragamos el camello.
Que sean las prioridades, Señor, en orden en nuestros corazones. De tal manera que sobre todo lo que verdaderamente nos importa sea agradarte en estas áreas. La justicia, la misericordia, la fe. Sabemos, Señor, que cuando nosotros ponemos nuestra parte en esas cosas que son importantes, todo lo demás, Señor, vendrá a su tiempo, Señor. Ayúdanos a mostrar ese amor, misericordia y paciencia con los débiles en la fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a mostrar ese amor genuino entre nosotros, pues somos un pueblo, Señor, de personas pecadoras, redimidas por el mismo precio de sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en aquel madero. Ayúdanos, Señor, a ver a los demás como superiores a nosotros mismos, no como inferiores. Confiamos, Señor, y descansamos en que si la actitud correcta está en nosotros, Señor, tú terminarás esa obra, Padre. Tú obrarás en nosotros, en estas vasijas rotas, Señor. Que tú, como el perfecto, santo, justo, misericordioso alfarero, continúas trabajando día a día. Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo hemos pedido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.